¿Qué tal? Muy buenos ¿Qué tal? Buen días. día, ¿cómo le Y va? bueno, como siempre, gracias por dedicarle tiempo a la educación para que sea un motivo de conversación en la sociedad, en las familias y en los medios. Claro. Bueno, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema, no? Bueno, a ver si lo puedo explicar cortito, ¿no? Obvio que a los Ujú. educadores nos gusta hablar mucho. A ver, Sí. dos ideas en relación con la repetición. Digo, por una parte, en relación con la repetición, en cualquier grado de la educación, hay mucha evidencia, digo, tomada por las evaluaciones externas, ya sean nacionales, internacionales, regionales, que nos dice sistemáticamente que los estudiantes que han repetido, en su conjunto, les va peor que a los que no han repetido. Y eso a su vez, no es que digamos, todos los repetidores tienen un mismo, por así decirlo, un mismo puntaje. Ujú. En las provincias o en los países que el promedio es 8, por así decirlo, el repetidor tiene 6. En los países, en las regiones, las provincias, las escuelas, que la repitencia es 6, el repetidor tiene 4. Es Ujú. decir, que tiende a tener peores resultados que sus compañeros. Y lo que quiero decir o destacar, más que nada, es que decir que la repetición, que es una medida que se propone nivelar los aprendizajes de aquel que no aprendió eventualmente en ese primer año escolar, los resultados nos muestran que no nivela. Y se instala la paradoja de que estar más años en la escuela te produce menos resultados. Ujú. Eso tiene mucha biblioteca consistente para esto. Ahora, no quiere decir eso que con no hacer repetir alcanza para que aprendan. Claro. Es otro plano de la discusión. La parte que dice que la repetición no nos dice, no, nos predice malos resultados, más que buenos, toda la biblioteca dice eso. Ahora, la cuestión es, la repetición es una medida, sobre todo en la secundaria, que se toma al final, como si lo dijéramos en marzo, promediando unos puntajes. Pero está ocurriendo hoy, esta semana, esta tarde, esta mañana, que hay muchos estudiantes que van a la escuela y no están aprendiendo. Ujú. Entonces, independientemente de qué puntaje saque, si son 4 materias, 6-6, 6-7, o si puedo llevarme tantas previas, el asunto que tenemos para discutir, y me parece eso lo más importante para poner en debate, que ustedes nos ayuden desde los medios, es decir, esta semana, ¿qué estamos haciendo? Pongamos en provincia de Buenos Aires, pero digo en todo el país, Ujú. para que los estudiantes aprendan más esta semana y sobre todo los estudiantes que vienen de los sectores más pobres. Porque, y ya cierro la idea con esto, los estudiantes que vienen de familias cuyos padres son profesionales o que tienen hermanos mayores que están estudiando en la universidad o que pueden pagar un profesor particular, están protegidos, por así decirlo, de esta repetición, pero no necesariamente por lo que aprenden en la escuela, sino por lo extraescolar. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy para que en la escuela se aprenda mejor cada día? Ujú. ¿Y qué Claro, estamos ¿qué haciendo? tiene que ver, qué tiene que ver Claro. la calidad educativa en este aspecto? Bueno, es que es fundamental. Yo voy a tratar de hacer un ejemplo corto que tiene que Sí. ver con, podemos, por los tiempos de ustedes, ¿no? Ujú. Pero es decir, nosotros nos pasamos diciendo, cada tanto aparecen en Argentinos por la Educación, sacamos un montón de mensajes, que tanto por ciento de los estudiantes no entienden lo que leen. Es terrible porque es el 50, el 60%, o sea, tenemos más estudiantes que no entienden lo que leen que los que sí. Ujú. Leer no es una cuestión solamente de pronunciar en voz alta lo que está escrito. Ahora tenemos aplicaciones en el celular que yo le pongo un texto en Word o un PDF y me lo lee en voz alta, ¿no es cierto? Ujú. O sea, eso no es leer. Leer es poder, obviamente, entender y decodificar lo que dice un texto, pero implica manejar el vocabulario, manejar cómo, si es lo mismo decir por lo tanto o en vez de, o por lo contrario, todas esas palabritas que están ahí pero que dan sentido a un texto, poder relacionar ese texto con textos de la misma área o de otras áreas y finalmente, después de haber leído suficientes cosas, poder emitir una opinión crítica sobre ese texto. Ujú. Eso es leer, eso es entender lo que se lee. Eso no alcanza con llegar a tercer grado y pescarle la vuelta a cómo decodificar. Es aprender a leer literatura, aprender a leer historia, aprender a leer biología, matemática, tecnología, se va aprendiendo acumulativamente a lo largo de muchos años. Y la pregunta sería, esta semana que pasó, esta semana que viene, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando en la escuela a aprender a leer de esta manera comprensiva? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? O más bien hacemos cuestionarios para que se trabajen en casa,
o hacemos una lectura superficial. Entonces, después evaluamos a los estudiantes y a la propia escuela, la evaluamos por si los estudiantes aprendieron a leer, pero cuando uno analiza el tiempo que le dedicamos, es poco, o es menos de lo deseable. Y todos nosotros sabemos que mejoramos en cualquier, ya sea desde la cocina, desde el deporte o lo que fuera, mejoramos cuando dedicamos esfuerzo a algo. Con la práctica, y claro. Entonces, hasta saber las cosas más simples o las más complejas. Y entonces, por ejemplo, la escuela está sacudida por un montón de largas listas de contenidos, de tareas, pero después la evaluamos por si enseñó a leer o no. Y ahí me parece que hay una injusticia, tanto para la escuela como para los propios estudiantes. Claro, a ver, ¿cuál es la solución, digamos, que se plantea en este momento, ¿no? En esta coyuntura tan compleja que se presenta en la educación? Yo podría decir dos cosas, siempre atendiendo al tiempo, porque realmente nos interesa decir las cosas de modo tal de que el ciudadano, la familia, el estudiante pueda decir, ¿no? Es decir, hay una parte pedagógica que es realmente volver a analizar el tiempo, que es el esfuerzo de todos los días. Todos los que tienen hijos o en edad escolar saben que toda la vida gira en torno al horario, que la escuela, que los actos, que las tareas que hay que hacer, los materiales que hay que mandar a la escuela. O sea, mucho esfuerzo de estudiantes, de familia, de docentes, y resulta que después es muy poquito lo que nos queda como aprendizaje duradero. Entonces, el planteo que queremos hacer es decir, que tengamos claridad desde la política educativa, desde la academia, para decir a la escuela, concéntrense en pocas cosas importantes, ¿no? O sea, hay un lema que es hacer pocas cosas, hacerlas bien, hacerlas siempre. Lo que uno quiere ser experto en su profesión, en cualquiera. Claro. Hay que elegir a qué te vas a dedicar, hacerlo con la mejor calidad posible, hacerlo de forma sostenida. Entonces, liberar de largas listas de contenido que a lo mejor tuvieron su función en otro momento. Yo tengo 60, a mí creo que a los 8 años me regalaron una enciclopedia de esas que se compraban en cuotas, que pasaban por casa vendiéndotelas, y la usé hasta cuarto año de la secundaria. Claro. Y ahora todo eso a golpes, a teclado, ¿no? Entonces, esta es una idea, transmitirle a los dos, que las autoridades, la academia, le transmita a las escuelas, concéntrense en pocas cosas y a profundidad. Como muchos ámbitos el que mucho abarca, poco aprieta, es un lema de la sabiduría. Sí. Esta es una. Y perdón, voy a decir ¿querés una pregunta sobre esto o puedo decir la otra? No, está bien, nosotros le estamos escuchando atentamente, ¿no? La otra, que me parece que también lo digo como persona que viene del ámbito de la educación, es decir, sobre todo en estos contextos terribles desde lo socioeconómico, por supuesto que es necesario que los niños los jóvenes coman en la escuela. Digo que en Argentina niños, jóvenes y ancianos tengan hambre es incomprensible y es como se dice, una injusticia que clama al cielo. Eso debe ser solucionado. Ahora, que eso se solucione y que los estudiantes coman en la escuela, por favor, que deje de significar tiempo del director para recibir las viandas, a seguir a ver si vinieron las cocineras, ver si hay gas, ver si se pagó no sé qué cosa, tiempo de los docentes para la guarda del horario del almuerzo y presupuesto educativo. Entonces, que darle de comer a los niños, que es una responsabilidad, según la provincia será el área de salud, el área de desarrollo humano, el área de familia, como se llame en cada provincia, la nutrición es una responsabilidad de esos servicios. Entonces, que den de comer en la escuela, porque los niños están en la escuela, bienvenidos sea. A mí no me asusta que me digan los niños van por el comedor. Que vayan por el comedor y después como maestros nosotros nos ocupamos. Pero ¿por qué debe ser tiempo, esfuerzo, energía mental y dinero de educación? Que ese dinero de educación se dedica a comprar libros que alimenten esto, o materiales didácticos, mapas, recursos de todo tipo, y sobre todo esa cosa tan delicada que es el tiempo y la energía de los docentes y de los directivos para que se concentren en lo que ellos sí tienen que hacer, y solo ellos, que es apoyar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Irene, ¿cuáles cree usted que son las preocupaciones principales de aquellos que se oponen a esta medida, ¿no? Al cambio, tal vez? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque hay
hay una, no es irracional, digamos, o sea, la idea que creo que está presente, porque lo hemos conversado con muchos colegas, es decir, una es como valorar distinto o no reconocer el esfuerzo de quien le va bien, dándole el mismo premio que al que le va mal. Yo, por ahí, no sé si está permitido, pero yo voy a decir un breve comentario. Hay una, porque es una expresión al menos de sabiduría. Sí, está bien, popular, sí. Que es, hay una parábola del Evangelio que habla del viñador, ¿no? Que Dios iba recibiendo viñadores que entraban a distintas horas, y después decide pagarle a todos lo mismo. Y algunos se enojaron, pero dice, claro, yo le pago, no sé si lo quiere que le pagó al final del día al mismo a todos al que había estado trabajando, desde las 6 hasta la 1. O sea, la idea de la justicia, porque le doy a todos lo mismo, es una idea peculiar de justicia. Pero creo que hay una cuestión, básicamente, entre quienes oponen esta idea de desaliento al que esfuerza y, de alguna manera, que haya consecuencias negativas para el que se supone, o hay un supuesto fuerte de que no logra rendir bien las pruebas porque no se esforzó lo suficiente. Creo que básicamente es una idea, como que la interpretación es que es una idea facilista de la escolarización. Y por supuesto que yo creo que debe valorarse el esfuerzo, el aprendizaje de todos, de los estudiantes, de los docentes, del sistema educativo en su conjunto, por supuesto. Pero creo que ir hacia lo más delgado implica a veces no reconocer esto que decíamos al comentario. Primero, que hay talentos distintos. Hay gente que tiene facilidad para algunas cosas u otras, niños que tienen familiares, abuelas, tíos, padres, madre, hermanos que los pueden ayudar, o que tienen dinero para pagarle a un profesor particular. Yo miro las pruebas nomás, ¿no? Acá hay un 8 y acá hay un 3. Ahora tengo que mirar qué hay por detrás y que no estar, por así decirlo, dando un premio que viene de cuna, por así decirlo, ¿no? Claro. Que viene dado por el entorno donde te tocó nacer. Entonces, decimos, en mi opinión y en de muchos colegas, es decir, la repitencia no es una medida que nivele. Lo que nivela es cómo hago desde esta misma semana para que los estudiantes que por cuna, digamos, por entorno socioeconómico, no tienen facilitado el aprendizaje en la escuela, qué es lo que le podemos dar para que, por ejemplo, esas 5 horas de matemática, que a algunos les sobra porque les gusta matemática, otros más o menos les alcanza, pero porque tienen profe particular de matemática o porque el tío está estudiando ingeniería. ¿Y cómo hacemos para que esas 5 horas de matemática para los estudiantes que les está costando mucho dentro del propio sistema educativo, usando la plata de comedores escolares, por ejemplo, yo pueda dar apoyo escolar, pero desde la propia lógica de la escuela, y no pagarla desde lo privado, porque estamos, por así decirlo, privatizando un tema que es público, que es el aprendizaje de todos y principalmente de los más pobres. Tal cual. Irene, ¿y qué papel juega el docente en todo esto? Mira, el docente está justamente muy tironeado por, digamos, sobre todo el profesor de secundaria. Normalmente el profesor de secundaria es una persona que le gusta la asignatura. Muy pocos profesores de secundaria, no digo que no los haya, dice, yo soy profesor de secundaria porque me encantan los adolescentes. Me encanta trabajar con... Eso sí lo encontramos, por ejemplo, a nivel inicial. Alguien que estudia ser maestra jardinera porque me gusta estar con los chicos, ¿no es cierto? Claro, claro. No creo... Podés hacer una encuesta en la radio. A ver si algún... O sea, primero me gusta química o matemática o tecnología o historia, y entonces en mi carrera después me dedico a ser profesor. Entonces, en esa formación docente inicial, muchas veces, o mayoritariamente, nos hacen hacer prácticas, pero no nos han enseñado a interactuar con el sujeto, digamos, grupo de adolescentes, que no es lo mismo que adolescentes sueltos, no es lo mismo que estudiar psicología del adolescente. Los que tienen varios hijos adolescentes saben de qué estoy hablando, ya en casa se nota, ¿viste? Pero cuando vos tenés 20, 25 adolescentes, ese grupo, o grupos, porque difícilmente sea un solo grupo, se van armando subgrupos, tiene una dinámica especial. ¿Y qué te cuento si tenés 3, 5, 8 grupos distintos de clase? Entonces, gestionar una clase con adolescentes, de repente es sumamente difícil, y muchos docentes acabamos yéndonos por el lado
o del grito, o del imperativo, o de que te castigo con la nota. Pero no nos han enseñado a decir cómo congrego la atención de los adolescentes en torno a un esfuerzo que a ellos les puede interesar, que les resulte significativo. No nos enseñan, entonces vamos a los tumbos, ¿viste? Probando de acá para allá. Y estamos en un medio que, bueno, primero eso es muy cansador emocionalmente para el maestro, estar adelante. Imagínense, claro. Cuando estamos hablando acá, alguien conectó la radio, la televisión, escucha y nos sigue y tiene ganas de escuchar. Imagínate lo que sería hacer radio con gente que no te quiere escuchar. No me lo imagino de esa manera, pero bueno, claro. Que lo muestra con el cuerpo, con la actitud, con lo... Entonces, se hace cuesta arriba, claro, sí. Es terrible. Después la otra cosa es que aunque a mí me guste historia, por ejemplo, yo no sé, yo creo que todos venimos estudiando de la misma manera historia desde que yo fui a la escuela secundaria, que mi padre fue a la escuela secundaria. Se empieza por los asirios, los caldeos, la no sé qué, nunca llegamos a ver Roma, nunca vemos Edad Media. El año siguiente empezamos con edad, viste, de repente con edad moderna, y empezamos directamente ahí, la Edad Media desapareció. Empezamos siempre de atrás para adelante. Claro. ¿Y por qué puede ser interesante empezar de atrás para adelante? ¿Por qué no podemos empezar historia de ahora, comparar ahora con atrás? No, primero hay que entender desde el fondo de los tiempos para que historia me sirva algo para entender la dinámica, qué sé yo, política contemporánea, de las guerras contemporáneas. ¿Por qué tiene que ser así? Claro, sí, exacto. Tal cual, Irene, ¿se puede, digamos... Está bien, estábamos hablando de la educación, estamos hablando, y el educador hoy, ¿cómo se adapta a este tiempo en donde por ahí la coyuntura económica, el bolsillo del propio docente está en otra temática, está pensando en otra cosa, no alcanza? También está desmotivado, claro, ¿no? No está desmotivado, esa es la pregunta. A ver, se cortó. Digamos, sí. Ahí la escucho. Ahora escuchamos. Si agregamos esta tensión cotidiana de esta dificultad de estar con adolescentes, agregamos la escasez, o sea, la inadecuación de los salarios que reciben los docentes, ¿cómo se voy a decir? Algo que no es políticamente correcto, pero yo voy a decir, que es que no hay manera, cuando tú eres director de una escuela, o supervisor, o de funcionario, vos no tenés manera de reconocer salarialmente al que realmente, está al pie del cañón y está logrando aprendizajes. O sea, da lo mismo esforzarse, también para el profesor da lo mismo esforzarse mucho que esforzarse poco. Entonces también hay un efecto de desaliento de una profesión que no encuentra las formas de valorar especialmente a los docentes que desarrollan un saber y desarrollan un estilo, que es para que sean capacitadores y mentores y líderes de otros compañeros, porque hay profesores, sabemos, en todas las escuelas, en todas las áreas, siempre hay un grupito de profesores que le encuentran la vuelta. Tienen un saber que tampoco está en la universidad. Yo soy académica, pero digo, ya hace tiempo que no doy clase en secundaria, pero uno va construyendo un conjunto de estrategias probadas. Llego a media docena de estrategias que me funcionan bien porque probé 50 que me salieron mal. Claro. Eso tiene que ver con la trayectoria. Entonces, también, ¿no? ¿Por qué no podemos reconocer a ese maestro, por ejemplo? Entonces, hay no solamente hay una chatura salarial, sino que hay una imposibilidad de reconocer al buen maestro, una dificultad. Así que pero de todas maneras, yo no creo que un docente enseñe mal porque cobra poco. Claro. O sea, son dos problemas distintos. ¿Debe cobrar mejor? Sí, pero seguro. Yo no creo que a propósito enseña menos porque cobra poco, porque no diría que a lo mejor es el 1% de los docentes. Los docentes tendemos a dar lo mejor de lo que tenemos. ¿Podríamos tener más? Sí, pero de lo que tenemos damos todo. Irene, ¿qué cambios se incluyen en este nuevo régimen académico, ¿no? Durante ya... supongo se va a implementar año próximo, y cómo será también la elaboración de nuevos diseños curriculares, que por ahí es lo que nos preguntábamos, y cómo va a ser la cursada de ahora en más. Mira, quiero ser sincera, leí un montón de publicaciones de difusión, no pude acceder a la normativa, ¿no? Las normativas siempre tienen, vieron que dice el diablo está en los detalles, a mí me gusta expresarme cuando leí con
con mucho detalle estas cosas, porque aparte se expresa de una manera, ahí empieza a haber palabras raras, intensificación de aprendizaje. Yo puedo entender lo que quiere decir, pero en mi concepción, yo no sé qué es lo que quieren decir con periodos de intensificación. Entonces, lo que sí aparece en la publicación es que va a haber, por una parte, posibilidad de una recuperación continua, parece que va a haber posibilidad de tutorías personales, esto que digo de, bueno, de tener recursos para que haya a tiempo, no al momento que hay que preparar el examen final, porque no te entra en 15 días que te den de apoyo lo que no entendiste, ¿viste? Durante todo el año, claro, sí, de manera preventiva sería. Y no, ni el título, tenemos que empezar por el título de la materia. Claro. Entonces, por lo que pude leer, da la sensación de, parece un sistema de facultad, ¿no? Que vas, bueno, cursando la materia que quedaste adeudando. Eso, a ver, yo vivo en la Patagonia, así que bueno, hay provincias que ya lo tienen, que tienen, digamos, Río Negro y Neuquén lo tienen hace tiempo. Está aprobado esto que te están planteando, está aprobado ya en una resolución del Consejo Federal del año 2009 y ya se mencionaba en un acuerdo federal del año 98. O sea, esto viene con esta idea porque es una idea que está en distintos lugares. Ahora, esa estrategia funciona cuando el estudiante se lleva pocas materias, o sea, ese mosaico cruzado es muy difícil en la práctica de concretar, porque si yo tengo que cursar, tengo 5 materias para cursar de cuarto año y tengo 4 que debo de tercero, sería obra de, digamos, para pedirle la canonización, digamos, una beatificación al Papa, porque sería un milagro que coincida. Claro, sí. Horarios Entonces, creo que justamente la apuesta o la intención es tratar de que los estudiantes recuperen a tiempo. Cierto es que a veces pasa, suponete, si vos tenés que repetir, porque ya te llevaste 6 materias, ok, tenés 10 materias en el currículum, a mí me parece bien que curses las 6 que tenés que aprobar, que tenés que volver a aprender. Que te habías llevado, pero ¿qué proyecto te hace la escuela para que no te vayas de la escuela en ese tiempo? Y supongamos, en ese tiempo, de las 4 materias que ya tenés aprobadas, vos puedas hacer un proyecto de desarrollo personal. ¿Te gustan las motos? Bueno, vas a preparar un video para contar en el no sé qué acto de las motos y vas a preparar el guión y vas a explicar la física que está implícita en, y por qué cuando uno dice cilindrada, qué es lo que dice y por qué cambia la potencia si cambia esto o lo otro. O sea, tomar algún interés personal de ese estudiante que está afectado porque está recursando, pero poderle dar en el ámbito de la escuela y con apoyo del propio sistema educativo la posibilidad de hacer a la par una producción que sea significativa, que sea mostrable, por así decirlo. O sea, un estudiante, pocas veces, menos un estudiante de secundaria, te dice, uy, mirá, me saqué un 8. Los logros escolares no son motivo de en general, de contar. Ahora, si yo puedo hacer un video, puedo preparar un texto, una pequeña obra de teatro, y yo digo, tenemos que lograr que el adolescente, no solamente el que repite o no, todos puedan decir, esto lo hice yo con lo que aprendí en la escuela. Claro. O sea, poder tener el orgullo de la producción propia es un elemento fundamental para que podamos confiar en nuestras capacidades de aprender y le pongamos el esfuerzo que implica aprender. Entonces, por ejemplo, esto no está en la normativa de Buenos Aires, pero si yo pudiera hablar, lo sugeriría, que es decir, bueno, ¿cómo dotamos de un valor subjetivo de producción personal ese tiempo que está en la escuela el estudiante? Claro. Irene, clarísimo, ¿eh? La verdad le agradecemos mucho su tiempo, que nos pueda orientar y que nos pueda aclarar toda esta problemática que se está viviendo en torno a este tema, ¿eh? Muchísimas gracias, que tenga buen día. No, gracias a ustedes y bueno, darle a la sociedad misionera en este caso, pero a todos, la confianza de que los estudiantes pueden desarrollar sus capacidades y que nunca dejemos de confiar en nuestros hijos, nuestros nietos. Gracias. Que tenga buen día, hasta luego.